Yamba Mama 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 Om Mama Mama Yamba Mama Yamba Mama Om Mama Yamba. Shalom Aleichem a todos. ¿Me están escuchando? Shalom Aleichem. Toda la parte técnica en orden. Buenas noches a todos. Buenos días a nuestros amigos de América, Europa, Israel, ya es de noche. Buenas noches. Estamos en el Yom Hamishi, en el día jueves de la semana para allá Vayehi, y esta semana tenemos una invitada muy especial en nuestra casa. Nos ha venido a visitar nuestra querida amiga y colaboradora Josefina,
Le queremos dar nuestra bienvenida a Eretz Israel y a través de ella, como representante de todos ustedes que viven en el exterior, que estemos todos juntos siempre, que ella reciba todas las bendiciones del ojo de Dios que está puesto sobre la tierra de Israel todo el año. Estuvimos con el Rav Ginsburg, que también le dio sus bendiciones, y pusimos esta melodía de inicio que se llama Tal y Aldut, se llama El Rocío de la Juventud, porque el Rab, entre otras cosas, explicó respecto a Josefina que este número, tal, Gematria 39, es un número que tiene que ver con ella y que representa el tal, el rocío, la fuerza vivificante que renueva la vida y que trae hijos. Entonces esa bendición de hijos y de matrimonio pronto que se realice ya en este año 5770, y quería contar que con respecto a tal, al rocío, hay algo muy especial que tiene que ver con la redención. El rocío, a diferencia de lo que es la lluvia o las aguas que traen fertilidad a la tierra, el rocío es una especie de bendición muy especial, que es sutil y que se produce en el momento del cambio, cuando llega la alborada a la mañana y cuando se pone el sol a la noche, cae el rocío, y ese rocío es el que da vida, en especial a la tierra de Israel, que Baruch Hashem en esta época tenemos bastante agua, con la ayuda de Dios que haya más todavía, que la necesitamos, pero el rocío es un tipo de bendición permanente, rosada, perfecto. El rocío es un fenómeno de la naturaleza que es parecido a la luz. Cuando uno lo ve de lejos, es como una onda, como una nube que baja sobre la tierra, y cuando uno lo ve de cerca, y sobre todo cuando se ha posado sobre las hojas de los árboles, se ven como gotitas. Entonces tiene la característica de onda y de partícula como la luz. Entonces en determinado momento en un seminario de Torah y Ciencia, el Rav Ginsburg, que está empeñado en revelar las cosas secretas de la naturaleza, de la ciencia, a través de la Torah, dijo que uno de los puntos principales es llamar con nombres de la Torah, con nombres de la lengua santa, a todos los fenómenos de la naturaleza, y lo que la ciencia llama fotón, que es la parte de partícula de la onda de luz, él la llamó Eglon. Dice Job, Mi bara Eglei tal, ¿quién creó las gotas del rocío? La gota del rocío
en hebreo se llama Egel. Hay un Egel que es el hijo de la vaca, el ternero, pero el Egel con Aleph Gimel Lamed, es la gota de rocío. Entonces, como el rocío y la luz tienen tanta semejanza, entonces la parte materializada de la nube, cuando la nube es gaseosa, el agua disuelta en el aire, es algo más espiritual, y la gota del rocío es lo que se materializa, que se transforma en algo que se puede ver. Entonces esa gota, el Rav Ginsburg lo llamó Eglon, la gota de rocío, y explica el Zohar que el rocío va a ser lo que va a revivir a los muertos. Cuando venga la redención, se va a producir en una de las etapas la resurrección de los muertos, Tchiyat HaMeitim, y explica la Kabbalah, y acá el Rebbe se ocupa en muchos de sus discursos en hablar de este tema, en general de la redención, pero de Tchiyat HaMeitim, del regreso de los difuntos, y explica que hay un hueso que se llama luz. En general se escribe Simbab, Lamed Zain, a veces se escribe Lamed Bab Zain, un hueso luz, que algunos dicen que es el hueso que está, el primer hueso de la columna vertebral. Otros dicen que es la parte del cráneo que sobresale aquí atrás, en la nuca, que es donde se apoya el nudo de los tefilim de la cabeza. Y hay otros dicen que es el último hueso de la columna vertebral. Sea como sea, dicen los sabios, en la sabiduría oculta, que de ese hueso se va a reconstruir todo el cuerpo, porque ese hueso permanece siempre. ¿Por qué permanece siempre? Porque luz, se llama luz, por eso tiene mucho que ver con todo este tema de la luz y del rocío. Decíamos que este hueso, de alguna manera, permanece entero por la eternidad. Cuando el resto del cuerpo y el resto de los huesos se vuelven al polvo de la tierra, este hueso permanece y todavía mantiene esa chispa, ese código en su interior, del cual se va a reconstruir el resto del cuerpo. Y según dice el Zohar y la Kabbalah, Akadosh Baruj Hu va a traer el Tal Atchia, el rocío de la redención, de la resurrección, y va a ablandar ese hueso, y así como una semilla cuando se pone en la tierra, que primero se ablanda y se pudre y absorbe la fuerza de crecer, Koach Atzmijá, esa fuerza que hace crecer a las plantas y a los árboles, así ese hueso va a absorber con el rocío la vitalidad de la tierra, y de allí va a generar un nuevo cuerpo. Y hay discusión entre los sabios si la persona cuando vuelva a la vida va a estar en el último cuerpo, o si va a ser una combinación de todos los cuerpos anteriores, pero como acostumbra hacer el Rav Ginsburg, nos ayudamos un poco de la ciencia para entender las cosas de la Torá. Todo este tema de la Universidad de la Torá, en principio, es para que la Torá, que la ciencia, que es el estudio de la naturaleza, que la ciencia misma, que lo material de la creación, nos ayude a comprender la divinidad y conectarnos con Akadosh Baruj Hu. Entonces, ustedes saben que dentro de los huesos
se generan las células de la sangre. Y para ello tiene que haber el código que es el ADN. En el ADN está escrito cómo se genera una célula, y todas las células del cuerpo tienen el mismo código. Para diferenciar entre una célula y otra, simplemente el sistema enzimático expresa algunos genes, otros los mantiene callados, pero toda la información de cómo se genera un ser humano se encuentra en cada una de las células. En las células germinativas del hombre y la mujer, o de femenino y masculino, está la mitad, está también toda la información en una sola copia, y cuando se unen en la célula fecundada, en el huevo fecundado, y se genera el embrión, entonces cada uno tiene dos copias del alfabeto de esta Torah, digamos, que cuenta dentro de sí las instrucciones para generar un cuerpo. En algún momento vamos a hablar de genética, que es un tema muy apasionante, pero solo les quiero decir que en ese hueso, en el centro, lo que se llama la médula ósea, o Moach Etzem, se encuentra ese ADN, y el ADN tiene una característica muy particular, de acuerdo con la ciencia, que justamente se mantiene indestructible por siempre. Ustedes habrán escuchado de Jurassic Park, la película de ciencia ficción, donde cuenta que encontraron un mosquito que tenía la sangre de los dinosaurios de aquella época, y dentro de esa sangre estaban los glóbulos con el ADN de un dinosaurio, y a partir de eso crearon un dinosaurio. Todo esto que es ciencia ficción y que cada uno lo imagina como le gusta, de todas maneras es algo que está basado en la ciencia, y justamente la perpetuidad del ADN, una célula muy fuerte. Incluso se encontraron bacterias en geysers y en lugares dentro de la Tierra donde están a una temperatura de 100 grados, están viviendo en agua hirviendo, justamente porque tienen un ADN que no se destruye. Entonces, explica el Rebbe que de ese hueso se va a reconstruir el ser humano, y ese hueso que contiene el ADN para reconstruir todo un ser humano, en este momento la ciencia ya está ya tiene la posibilidad casi completa de tomar un ADN y poner todas las sustancias químicas que hacen falta para generar una célula nueva. Pero espiritualmente también podemos ver cómo sucede esto. Y dice el Rebbe, trayendo los escritos de la Kabbalah, que ese hueso no necesita alimento, y por eso vive perpetuamente. Y como no necesita alimento, no participó del pecado del árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento trajo la muerte al mundo, al haber comido Adán Arishon de su fruto. Pero como ese hueso no necesita alimento, entonces no absorbió, no participó en ese pecado. Es la parte del cuerpo del ser humano que no se contaminó y no pecó. Entonces no participa de la maldición de haber traído la muerte al mundo. Entonces de ahí va a surgir Bezrat Hashem, la resurrección de los muertos. Y como cada nacimiento, ustedes saben que cuando nace un bebé, en el Shabbat, la noche del viernes, vienen todos los amigos a felicitar, pero sobre todo vienen a comer cosas redondas, garbanzos, huevos, rosquitas, porque es también un recordatorio del ciclo de la vida. El nacimiento y la muerte son dos extremos de la misma cosa. Entonces, el rocío
que trae la resurrección de los muertos, también trae el nacimiento de nueva vida. El nacimiento de un niño es también una especie de Tchiat HaMeitim, de resurrección, porque es un alma que estuvo en el mundo en algún momento y volvió a reencarnarse. Y ese ADN que trae su padre y su madre también viene de herencia de Adam HaRishon, viene transmitiéndose de generación en generación. Entonces ese ADN también es parte de, es la molécula que no participa del árbol del conocimiento y que se mantiene vivo. Y por Ashgaha Pratit llegamos a... Hoy es la clase de Tanya, así que vamos a ingresar al estudio del Tanya enseguida, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de asociar todos estos acontecimientos tan bellos que hemos presenciado esta semana, y sobre todo porque es la semana de la Parashá Vayehi. Este Shabbat leemos la última Parashá del Sefer Bereshit y cuenta la vida de Jacob en Egipto, y uno de los puntos culminantes de la Parashá es Vayehi, quiere decir y vivió. Entonces tiene mucho que ver con todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Y uno de los puntos culminantes es cuando Jacob se entera de que su hijo Yosef está vivo. Entonces dice Od Yosef Hai. Hay muchas cosas muy lindas en esta perashá que vamos a hablar un poco el domingo que viene, pero todo este tema de la vida y la muerte tenemos que comprenderlo como un continuo, una vida continua de trabajo para la refinación del mundo, y que el cuerpo es simplemente un instrumento, pero que Akadosh Baruj Hu quiere que justamente el cuerpo sea el principal, el protagonista principal de toda esta historia. ¿Por qué? Porque del lado desde el punto de vista del alma no hay ningún problema. Ella es parte de Dios, ella solo ve espiritualidad, conoce la verdad, pero el cuerpo, como un instrumento ciego de todo lo que sea Dios y alma, él solo conoce las cosas materiales. Cuando el cuerpo trabaja en aras de la divinidad para crear una dirá betachtonim, una morada en este mundo para Dios, entonces esa es la mayor satisfacción que él tiene, y ese es el motivo de la creación, que él se pueda revelar en este mundo aquí abajo. Entonces todo el tema de estudiar genética y todos los procesos materiales del cuerpo y asociarlos con la espiritualidad es una forma de que el cuerpo y el mundo en que vivimos nos ayuden a crear esta morada en este mundo. Y otro de los puntos de las experiencias lindas que tuvimos esta semana, el Rab, que es el Rab del Betagneset aquí en Rehobot, al cual nosotros asistimos, el Rab Arad, tuvo el zhut de casar la semana pasada a uno de sus hijos, y ayer a la mañana, en la yeshiva, aquí a pocos metros de mi casa, hizo el último Sheva Brajot, del cual también participó Josefina. Posiblemente luego les muestre alguna película, alguna foto, pero lo que quiero compartir con ustedes es un poco del vino del Sheva Brajot. Hemos traído un poquito de vino en un vaso, hemos hecho una dilución homeopática con más vino, y en este vino también hay un poquito de Larak con que todos hicimos Lejaim,
Entonces hoy vamos a hacer Lejaim con algo muy especial, y Josefina también se va a llevar un poco de este vino a España. Como es un vino de Sheva Brajot, de la bendición del casamiento, y que es algo, una segulá, ¿cómo traducirían ustedes segulá? Nunca pude entender bien, porque todas las traducciones tienen que ver con supersticiones que no tienen que ver, sino que ¿qué es segulá? A ver, alguno de ustedes que me ayude con la traducción. Es una ayuda, un acto de buena voluntad. No, una segula no es una bendición. Una segula es, por ejemplo, cuando uno lleva un libro de Torah, o a veces un tzadik le da un escrito o una frase para decir en el momento que uno necesita. Bueno, se van dando cuenta de lo que es. Este vino es una segula para el casamiento y para tener hijos. Entonces, Bezrat Hashem, que en algún momento todos podamos hacerle Lejaim de esto, y no sé cómo se podría hacer para hacer llegar a todos ustedes en forma material parte de este vino, pero por ahora se los transmitimos en forma espiritual, en forma electrónica, de la luz del internet. Lejaim, Lejaim, vamos a decir la bendición del vino. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Es un vino especial, porque como tiene un poquito de arak, ¿saben lo que es arak? Es anís. Entonces es un vino anisado, algo que nunca había tomado hasta ahora, tiene un sabor muy especial. Hermoso. Entonces, Lejaim, Lejaim a todos. Preparen su alcancía de tzedaká. La tzedaká salva de la muerte. Seguro, es un aguardiente con semillas de anís. Entonces es un alcohol que tiene gusto a anís. Algo muy rico que toman los faradín que vienen de los países árabes. Hemos hecho Lejaim, hemos puesto nuestra tzedaká, entonces vamos a dar comienzo a nuestra lectura del Tanya. Hasta ahora habíamos estudiado la introducción, donde explica el Admor HaZaken que este libro está escrito a partir de un pasuk de la Torá que dice: Ki karov eleja davar meod befija ubilbabja la azotó, porque está esta cosa muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para hacerla. Entonces habíamos dicho que en la época que él lo sacó a publicidad fue cuando había salido de la cárcel, que por un lado estuvo preso físicamente por haber sido acusado de enviar dinero en la tierra de Israel, que pertenecía a los turcos, y los turcos estaban en guerra con el imperio ruso, y por otro lado porque fue acusado de hacer un complot para derribar al zar. Todo eso acusado por judíos, por otros judíos que quisieron que su obra no se propague, adversarios a la Torah del Baal Shem Tov. Entonces, cuando él fue liberado físicamente, también fue una liberación espiritual y una señal de que todas estas enseñanzas tenían que ser
reveladas, y no solamente eso, sino que tenían que ser extendidas a todo el mundo en forma de Afatzata Mayanot, como le dijo el Mashiach al Baal Shem Tov cuando le preguntó cuándo iba a venir. El Mashiach le dijo: cuando se extiendan tus manantiales hacia afuera. Y eso habíamos dicho que no es simplemente como una fuente de agua que se desborda y lleva sus aguas a todo su alrededor, sino que llevar a los manantiales al exterior es tomar la fuente misma del agua y hacer que esa fuente se desparrame por todos lados. Y eso tiene que ver con el trabajo del Hasid Chabad. Es un trabajo general de todo judío y de todas las personas que estén compenetradas con esta idea, con esta forma de vida y con la voluntad de HaKadosh Baruj Hu de encender velas. Cuando uno enciende velas, tiene que ser como dice la Torá: cuando Aarón encendía la menorá, tenían que encender hasta que la vela se mantenga por sí misma. Cuando uno enciende una vela, esa vela se transforma a su vez en una fuente de encendido para otras velas. Entonces, cuando uno expande los manantiales del Baal Shem Tov, está haciendo que ese lugar donde ha llegado ese manantial a su vez se transforme en un manantial. Esta es la idea. Entonces, en esa época, sacar los manantiales afuera fue entendido por algunas personas como una contaminación. Y ya desde la época del Maggid de Mesrich, que fue el Baal Shem Tov, fue el discípulo del Baal Shem Tov y el maestro del Admor HaZaken, hubo una acusación de que todas las enseñanzas sagradas de la Kabbalah y de la Torá eran escritas por sus alumnos, y a veces esos escritos aparecían tirados en el piso o echados a la basura, y de ahí surge un poco el decreto que se había generado en el cielo de no esparcir estas enseñanzas. Entonces vino el Admor HaZaken y redimió al Maggid de Mesrich y al Baal Shem Tov de ese mal decreto, de esa que será en Shamayim, en el cielo, explicando la historia del hijo del rey que estaba enfermo y que fue curado tomando un poco del polvillo de la corona del rey. Entonces, en nuestras épocas todavía sigue esa en el cielo ya fue eliminado ese decreto, pero algunas personas que todavía no están muy en contacto con esto, no están de acuerdo en que, por ejemplo, estas cosas se esparzan en internet y que sean enseñadas no solamente a no judíos, sino a judíos que no cumplen con la Torá. Pero esa es la única forma de que el mundo sea redimido, que estas enseñanzas, así como las luces de Hanukkah, lleguen hasta el final del mundo, no solamente el final de los tiempos, sino el final material, hasta la última parte donde hay el mayor ocultamiento. Entonces, para eso hay veces que hay que romper, hay que hacer polvo la corona, que, como ustedes saben, la corona del rey es la Torá. Hay que molerla, y a lo mejor una pequeña partícula de ese polvo entra en los labios del príncipe, que somos todos nosotros, y con eso se cura. Y así fue. Entonces,
lo que estamos haciendo ahora es llevar todas estas enseñanzas en la medida de nuestra capacidad y de la manera en que son reveladas por los rebes de Chabad y por los sabios de todas las épocas, como Rashbi y el Arizal, el Maral de Praga, todos los sabios de la Gemara, del Talmud, de la Mishnah, desde Moshe Rabbeinu y hasta Adam Rishon, pasando por Abraham, Isaac, Jacob, Moshe. Y en nuestra época, una persona muy especial, que es el Rab Ginsburg, que nos ha honrado. No se sabe bien cuál es el motivo que tuvieron en el cielo, que nosotros seamos bendecidos con ser transmisores de sus enseñanzas. Y Baruch Hashem, como está diciendo César, estamos viendo cómo la gente está saliendo de su caparazón, de sus cáscaras, y está revelando dentro de sí todas estas cosas, y es una bendición muy grande para nosotros, es una alegría, y constantemente yo le cuento al Rab Ginsburg de las experiencias que ustedes me cuentan y de la alegría de estar todos juntos a través de internet, y también con la esperanza de que en algún momento el Rab se decida y también quiera dar estas clases. No sé de qué manera vamos a hacerlo, pero vamos a poner este sistema, por lo menos al principio, este modesto sistema, pero que nos está dando muchas satisfacciones, para que el Rab Ginsburg llegue directamente a ustedes. Bueno, entonces decíamos que este libro explica cómo esta cosa que es la Torá, que es la voluntad de Dios, los preceptos, el camino hacia Dios, está tan cerca de nuestra boca, de nuestro corazón, para hacerla. Y entonces, cuando fue a publicarlo, el Admon Zaken pidió algunas conformidades, unas cartas de aprobación de ciertos tzadikim, y en el Tanya que nosotros tenemos hoy en día, que la mayoría de ustedes lo debe ya conocer, pero para encontrar en online este libro tienen que entrar a esta página de Chabad español. Estamos haciendo negociado con Keot, para que los participantes de estas clases y todos los que están acercados a nosotros reciban un descuento por la compra de los libros, pero por ahora vamos a estudiar directamente del internet. Perdón, creo que les he dado un link de otra cosa que tiene que ver, pero no es exactamente el Tanya. Ahora les paso exactamente el link. Eso es para que estudien después. Mientras tanto, les estoy poniendo acá en el pizarrón lo que vamos a ir leyendo. Entonces habíamos leído la semana anterior, el comienzo, habíamos estudiado algo de la vida de Rabbi Sushe Mianipoli. Sí, yo hace poco conseguí el tomo 5. Bueno, vamos a tratar de enviar una partida a cada país y que pueda hacer este libro llegue a todos ustedes, porque es importante tener libros en la biblioteca, libros materiales en la casa. Muy bien, entonces habíamos hablado de quién era Sushe Mianipoli, un tzadik muy grande, espiritualmente incluso considerado más grande todavía que el Admon Zaken, pero que era tan elevado que no tenía esa capacidad de transmisión que tenía el Admon Zaken. Entonces por eso él, Reb Shneur Zalman, fue el que
escribe el Tanya, y Rabbi Suye, aunque tenía, como hemos dicho antes, más de 40 años más de edad que él, lo consideró también su maestro y le dio su aprobación. Vamos a leer un poco y vamos a tratar de comentar algunas cosas que surjan en el camino. El célebre Rabí Hasid, hombre divino de santo renombre, nuestro maestro Rabbi Meshulam Suzil de Anípoli: he visto los escritos de este Rabí Gaón, este hombre divino y puro, esta lente y luminosa. Él, con sus propios talentos, ha hecho bien, y lo que es más, Dios, en su maravillosa bondad, ha puesto en su corazón puro fuerza adicional para hacer todo esto, a fin de mostrar al pueblo de Dios sus sagradas sendas. Fue su intención no publicar estos escritos porque no es esa su costumbre, pero dado que estos cuadernos fueron diseminados entre todo el pueblo de Israel en numerosas copias y por diversos copistas, y debido a la gran cantidad de transcripciones variadas se han publicado extremadamente los errores de los copistas, se vio obligado a llevar estos cuadernos a la prensa. Esto está claro, hablamos un poco de esto la semana anterior, vamos a seguir adelante. Dios ha despertado el espíritu de los dos socios, el excepcional y distinguido erudito Rabbi Shalom Shachna, hijo de Rabbi Noach, y el excepcional y distinguido erudito Rabbi Mordejai, hijo de Rabbi Shmuel Alevi, para llevar estos cuadernos a la imprenta de Slavita. Los felicito por esta buena acción. Desconfiaban, sin embargo, del creciente número de imprentas que suelen causar daño y arruinar a aquellas acreditadas, por lo que hemos resuelto dar esta aprobación para que ningún hombre alce su mano o su pie para causar daño. Dios no lo permita a los mencionados impresores, usurpando de manera alguna su derecho exclusivo. Más adelante vamos a ver que también los hijos del Admur HaZaken escriben su aprobación y allí decretan un plazo de 5 años en que este libro no podía ser impreso por ningún otro, y explican que es por dos motivos. Uno, por el que está diciendo aquí, que es para que esta gente pueda recuperar la gran inversión que realizaron para imprimir estos libros. Estamos hablando de hace 200 años. En esa época imprimir un libro de esta magnitud no era algo tan sencillo como hoy, y era también mucho más costoso. Y por otro lado, para que se sepa que si había alguna otra copia, alguno otro lo imprimía, esa copia podía llegar a tener algún error intencionado o malintencionado, y entonces no debía ser utilizada. Entonces, por un lado era para proteger a los que imprimían la obra, y por otro lado para proteger a los que la escribieron y los que la iban a estudiar. Entonces se prohíbe a cualquier persona reimprimir este libro sin el consentimiento de los mencionados impresores durante un periodo de 5 años completos, a partir de la fecha que figura abajo, que sobre aquel que atiende estas palabras mías recaiga la bendición del bien. Estas son las palabras de quien lo demanda por la gloria de la Torá en este día martes, el día en el cual el Creador vio 2 veces que es bueno, de la lección semanal Tabó, en el año 5565. Acá en hebreo hay una palabra que se dice Peduteinu, que es la gematria del año 565. Si hacen la cuenta, van a ver que dice, es 90, 490, 565, exacto. Entonces, como es la costumbre de llamar a los años con una palabra especial, después vamos a ver que el Rabbi Yehuda Levi le dio otra
significado este número. Pedutei no quiere decir nuestro rescate o nuestra redención, porque se considera que este libro trae redención y que con él el pueblo de Israel y el mundo va a ser redimido. Esa es la fuerza que tiene este libro. Es el libro para la época de la redención. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no faltaron libros de Kabbalah y de cosas interiores de la Torah, incluso no faltaron libros de filosofía judía. Ok, Alfonso, como siempre muy apropiada tu acotación, porque justamente ellos no lo hacían para usufructuarlo, sino que lo hacían para poder seguir imprimiéndolo y para hacer que esto se difunda. La idea es difundir. Y eso es lo que, salvando las distancias, nos llevó, cuando empezamos a hacer estos cursos, pusimos un precio para la gente, pero después vimos que había tanta cantidad de gente que quería ingresar y que hay todo un mundo de miles de millones de personas, o por lo menos hay cientos de millones de personas que hablan español, que es imprescindible que vengan a estudiar. Por supuesto no vamos a pretender que haya millones de personas en cada una de nuestras clases, sino que ustedes, en este momento somos 13, 14 personas. En general hay varias decenas de personas que nos siguen constantemente. Yo calculo deben ser 40 o 50 a través de las clases directas online y a través de muchos que yo sé que ven la repetición. Entonces, al principio habíamos fijado un precio, pero vimos que eso no era lo principal de todo esto y lo transformamos en una colaboración. Entonces es muy importante que sepan que a través de la colaboración de ustedes nosotros podemos hacer esto. Hemos dejado Baruch Hashem, que todos que se multipliquen, que cada una de las casas de ustedes reciban muchos invitados y que en cada clase se llenen sus casas con muchas personas para que también compartan todo este trabajo, si es que ustedes lo consideran digno de eso. Pero lo que les quería decir es que es importante la contribución que ustedes puedan hacer en la medida de sus posibilidades y por encima de sus posibilidades, para que nosotros podamos seguir mejorando nuestra tarea y podamos traer otras personas también que den cursos. Ya hay otra señora discípula de Rav Ginsburg que está preparando sus clases para ingresar en este sistema también. Queremos dar otras clases de Gemara, de Rambam, otras clases de Hasidut. Hay tantas cosas para enseñar y para todo eso necesitamos fondos. Otra cosa que les quería comentar es que estamos preparando la impresión del nuevo libro. El Rav Ginsburg, bueno, eso lo vamos a comentar la semana que viene, pero el tema es que cuando ustedes se concientizan de que cada una de las monedas de tzedakah que ponen en la alcancía y que todo el dinero que ustedes puedan separar de sus ingresos y dedicarlos a Dios, dedicarlos a la tarea Kodesh, y sobre todo si es enviado a la tierra de Israel, entonces eso redunda en, por un lado, esparcir los manantiales de una manera mucho más efectiva y fuerte, y por otro lado, por supuesto no es algo que a ustedes los preocupe ni es lo principal, les produce un cambio en sus vidas y empiezan a ver bendición
tanto material como espiritual, del alma y de la salud física en ustedes, en sus familiares, en todos los que los rodean. Tenemos ya varios ejemplos y testigos de esto. Entonces los alentamos en aras de Akadosh Baruj Hu y en aras de ustedes mismos a colaborar, cada uno en la medida de sus posibilidades. Hemos puesto un monto estimativo o un número que no me acuerdo qué palabra he puesto, Mumlatz, para aportar, pero cada uno está permitido, está autorizado a aportar más que eso. Entonces, Bezrat Hashem, con eso vamos a publicar más libros y vamos a hacer el seminario del festejo de los 10 años de la dimensión interior, y vamos a hacerle llegar a ustedes muchas más cosas. Entonces, acabamos de leer la carta de autorización y de aprobación de Rav Shlomo Mianipoli, que le ha dado al Admor Zaken. A continuación vamos a leer la carta que ha escrito Rabbi Yehuda Leib HaKohen, que fue otro de los discípulos del Maggid de Mesrich y el otro compañero del Admor Zaken en esparcir los manantiales del Baal Shem Tov a través de las enseñanzas del Maggid. Y dice así: del célebre Rabí Hasid, hombre divino de santo renombre, nuestro maestro Rabbi Yehuda Leib HaKohen, la sabiduría del hombre ilumina la faz de la tierra. Está hablando de este hombre del Admor Zaken. Cuando uno ve los manuscritos del autor, el Rabí Gaón, este hombre divino, santo y puro, piadoso y humilde, cuyos ocultos poderes han sido revelados hace mucho tiempo, cuando ocupaba el sitial de la sabiduría con nuestro Señor, amo y maestro, el Gaón mundial, se está refiriendo por supuesto al Maggid de Mesrich, y abrevó agua del pozo de las aguas vivas. Las aguas vivas se refiere a los manantiales. La Torá en general se llama Maim Haim, Mayan Gaim Maim Haim, un manantial de aguas vivas. Se llama aguas vivas porque, como decíamos antes, el agua que cae del cielo es lo que da vitalidad y trae la vida y revive. Y como todas las cosas, para poder dar una característica, para poder brindar algo, primero hay que tenerlo. Entonces, el agua que viene del cielo tiene dentro de sí la capacidad de dar vitalidad. Y esos son los conceptos fundamentales de la Kabbalah, del Hasidut, que, como habíamos estudiado, que todo viene de la esencia de Dios y que de la esencia surge la luz infinita, y la luz infinita se contrae y a través de infinitas contracciones se transforma en este mundo material. Pero todo lo que nosotros vemos en este mundo material tienen su origen allí, o sea que allí está en potencia. Y toda la vida y toda la existencia que nosotros vemos aquí viene del potencial que hay en la esencia de Dios, en aquello oculto y alejado que nosotros no tenemos la capacidad de percibir con nuestros ojos materiales, pero que el Admor Zaken nos viene a decir que eso está muy cerca de nuestra boca, de nuestro corazón, para hacerla.
Más adelante vamos a ver cómo el Aduna Saken nos explica que hay un camino largo y un camino corto para hacer esto, que ya es cuando entremos en el estudio directo del Tanya. Entonces este Admura Saken, esta persona ha ingresado en el pozo de las aguas vivas, Mayan Maim Haim, y eso significa que espiritualmente él se ha elevado hasta la esencia de Akadosh Baruj Hu. En otras palabras, es la diferencia que hay, como explicamos alguna vez, entre la Kabbalah y el Hasidut. La Kabbalah explica todo lo que sucedió luego del Tzimtzum, luego de la contracción inicial de la luz, ya en el pleno proceso de la creación de los mundos. Pero hay un punto previo a que la luz infinita se haya contraído para crear los mundos, para crear ese lugar vacío donde se pueda crear una realidad, si es posible, como si fuera que desconozca a su propio creador para que tenga existencia, para que pueda haber un libre albedrío y que ellos mismos lo reconozcan desde los lejos. El Admura Zaken y todos los Rebeim, todas las personas que siguen esta línea para atrás y para adelante, han llegado a esa esencia de Dios, a la luz previa a la contracción, donde allí no hay ocultamiento. Y ese es el Hasidut. El Hasidut explica lo que sucede en la esencia de Dios, allí arriba antes de la contracción. Por eso cuando uno estudia Kabbalah pura, tiene la tendencia a creer que el estudio de la Kabbalah, que el ejercicio individual, exacto, se llama Or Sof, esa luz infinita antes de la creación, donde solo existe la divinidad, solo existe Akadosh Baruj Hu, pero después de la contracción, cuando ya fue creado, por lo menos en potencia, como vamos a ver después, el ser, el ego, por definición, es algo que se siente separado de todo lo demás. Es como el faraón, que él pensaba que cuando entraba en las aguas del Nilo, las aguas subían porque él era el que creó el Nilo y el que tenía la fuerza. Evidentemente los hechiceros que él tenía habían descubierto que el Nilo subía una vez por año y sabían más o menos en qué época se desbordaba y ponía todo su lodo sobre la tierra y fertilizaba todo. Como ustedes saben, el Nilo viene de una laguna, un lago enorme que hay en la parte sur de África, se llama el lago Victoria. Entonces cuando se deshiela y hay lluvia en esa zona, el Nilo llega hasta el Mediterráneo y allá en esa zona desborda y se genera toda la riqueza. Es un lugar que por supuesto nunca llueve, pero no hace falta porque a través de las acequias todo el agua y la fertilidad del Nilo se desborda creando el delta, y allí fue justamente donde el pueblo judío, la casa de Jacob, se estableció en la tierra de Goshen. Entonces, la idea del ser es creer que uno tiene capacidad para manejar las cosas de la naturaleza a través de las cosas espirituales. Se le hace creer últimamente a las personas que si estudian Kabbalah y conocen los nombres de Dios y dicen las palabras o invocan a ángeles o todo ese tipo de cosas,
entonces van a tener dominio sobre su futuro y sobre su riqueza y hijos y todo tipo de bendiciones que la gente simple busca constantemente, y no es nada más que una forma de negocio. Y como es un negocio con las cosas de la Torá, entonces es algo que no solamente no trae todo eso que promete, sino que trae todo lo contrario. Entonces, después en el Tanya vamos a estudiar cómo aparentemente los malvados triunfan y los justos son maltratados y humillados, pero en general el que está conectado con esa luz anterior a la contracción, donde todo es Dios, sabe que la forma de encontrar la felicidad, que es en definitiva lo que todos están buscando, es cumplir la voluntad de Dios y hacer que su alma se una con su fuente divina, con su fuente de vitalidad, con esa fuente de aguas vivas. Y Akadosh Baruj Hu, por suerte, nos ha dado la forma, nos ha dado las instrucciones para poder hacerlo. Y como en cada generación hay distintos desafíos, hay distintas, incluso dentro de cada generación, en cada zona del mundo, hay distintas formas de pruebas que Akadosh Baruj Hu nos pone. En algunos lados está la prueba de la riqueza, en otros lados está la prueba de entender filosóficamente, intelectualmente lo que son las cosas, en otros lados está la prueba de la espiritualidad. Entonces, la llave maestra está en todos lados y es la misma: anularse a Dios, comprender a través de los sabios de Israel, que han traído la verdadera sabiduría, cuál es el motivo que tiene cada uno para haber descendido a este mundo, y de esa manera puede estar a salvo de todos aquellos que tratan de engañarlo. Una forma muy simple de saber si a una persona le están engañando o no es con respecto a los preceptos. Porque como decíamos antes, el Admor Zaken cita este pasuk de la Torá, donde la última palabra es la azotó, hacerla. Como decimos en el Kiddush de Shabbat, que Dios creó este mundo para la azot, es el mismo verbo, para hacer. El tema es acción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros físicamente, materialmente? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de mitzvot, de los preceptos. Cada persona tiene determinados preceptos que tiene que cumplir. Entonces, si alguien viene y les dice que no hay que cumplir esos preceptos, o que de los 613, solamente 612 tienen que cumplir, aunque sea uno, no tienen que cumplirlo, o si les dice que uno de esos no hace falta que lo cumplan también, o que al contrario, si viene una persona y les dice que hay más preceptos de aquellos especificados, o que hay que cumplirlos de una manera diferente, o que a un judío se le dice que con que cumpla 7 preceptos es suficiente, o que a un no judío se le diga que tiene que cumplir 613 preceptos. Entonces, ese tipo de cosas es muy sencilla para saber si les están diciendo la verdad o la mentira. En cada clase que damos estamos tratando de traer alguna enseñanza práctica que les sirva para su vida diaria. Entonces, esa es una forma muy importante de protegerse de todo el acoso que hay en este momento. En aquella época del Admor Zaken, lo que había era falta de información. En Europa, por lo menos, en la parte oriental, donde se produjo el despertar de todas estas cosas, la gente
no tenía el problema de la intelectualidad, sino que como el pueblo está insumido en el hambre, ellos tenían problemas espirituales, de creer en Dios, a pesar de las pruebas de pobreza y muy pocos de riqueza que tenían. En la época del Rambam, por ejemplo, había otro tipo de pruebas. En esa época había el resurgimiento de la intelectualidad, la época de oro, el iluminismo, había un despertar del razonamiento, de la búsqueda filosófica que lleva inevitablemente a la negación de Dios. Y sobre todo como en aquella época que estaba basado en la cultura griega. Entonces en aquella época el Rambam tuvo que enfrentar problemas filosóficos y ese enfoque es el que tuvo su obra. En la Guía de los Perplejos, escribió libros de Alajá. Generalmente en el mundo se conoce a Maimónides como un gran médico, pero la tarea de médico de Maimónides fue simplemente para ayudar a toda la gente enferma, y se dice que él estudiaba medicina en los momentos, como diríamos hoy en día, en el baño, en los momentos en que era imposible estudiar Torah. De todas maneras, el Rambam nos explica que cuando uno trabaja en cosas que no son de Torah, si son hechas para poder tener sustento y de esa manera cumplir mejor los preceptos, entonces eso está correcto. Pero el judío es un animal que fue hecho para estudiar Torah y llevar la palabra de Dios, ser una luz para las naciones. Y si en algún momento tiene que trabajar en cosas que no son de Torah, tiene que ser hecho en aras de la Torah también. Pero en la época de Admor Hazaken había otros desafíos. Había enfermedades, había mucha pobreza, el pueblo era inculto y tenía problemas espirituales en el sentido de la creencia en Dios y la conexión con su creador a través de esa simpleza mental que existía en esa época. Entonces, por eso este libro del Tanya está enfocado para las generaciones siguientes, en que como nosotros tenemos problemas, todos los problemas que tenemos nosotros en este momento son problemas de identidad, de saber quiénes somos y descubrir y dejar que se exprese nuestra alma. Por supuesto, como estamos en el último momento del Galut, después de 200 años de nuestra generación, por lo menos en los últimos 50 años, se han congregado todos los tipos de pruebas, tanto intelectuales como físicas, como espirituales. Todas las pruebas que existieron a través de los tiempos en la humanidad se han congregado en nuestro momento, y por eso todos los Rebbeim de Chabad y de otras Hasiduyot han escrito muchos libros explicando todas estas cosas de todo punto de vista. Desde el punto de vista filosófico, médico, artístico, desde el punto de vista espiritual, religioso, del cumplimiento de la ley, jurídico. Y el Rebbe dio un impulso muy grande a realizar la investigación desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la ciencia mundana. Es sabido que su hermano era un gran científico y él mismo estudió en la universidad y se preocupó de crear una patente para
que tiene que ver con la navegación, y de eso vivió toda su vida. Pero en el Rebbe se expresa con mayor profundidad toda esta congregación, esta multiplicidad de temas y de cosas que afectan a la mente humana, al ser humano en general. Se ocupó también de unir a toda la humanidad, ya sea judíos y no judíos, para hacer una sola comunidad en aras de traer al Mashiach ahora. Y sobre todo trajo una novedad, que es el estudio de la ciencia como una forma de conocimiento de Dios. Entonces el Rav Ginsburg, en Galeinai nos ocupamos en especial de ese tipo de cosas. El Rav Ginsburg hace mucho hincapié, y por eso trato de mandar artículos que tengan que ver con la ciencia, aunque esté un poco alejado del conocimiento de algunas personas, pero como en el internet tienen explicación para todo este tipo de cosas, entonces los que tienen interés y les pica ese bichito, tienen la posibilidad de profundizar en algún tema que tocamos, por ejemplo este de ADN o fotosíntesis o física. Y como parte de la Universidad de la Torah también está el arte. El arte también es una forma de expresar esa parte inconsciente que tenemos, y para el artista es mucho más fácil comprender todo esto porque tiene la capacidad de eliminar su mente en determinado momento y dejar que se exprese su inconsciente, incluso aunque él no se dé cuenta. Entonces, el objetivo de todas estas clases, y en especial esta de Tania, es ayudar a cada uno de acuerdo a la necesidad que tenga, a poder conectarse con Dios y con su alma de la manera más correcta y simple que se pueda. Entonces, sigamos leyendo en esta última parte de la clase las últimas palabras de la aprobación del Rabbi Yehuda Leib HaKohen. Decíamos que el Admon HaZaken abrevó en el pozo de las aguas vivas. Ahora se regocijará Israel con la revelación de sus sagradas palabras que fueron compiladas como en preparación para la imprenta, para enseñar a la nación de Dios las sendas de la santidad, como cualquiera podrá percibir en el sentido interior de las palabras del autor. Después vamos a leer cómo el Admon HaZaken intentó con estas palabras que escribió contestar todas las preguntas, todas las inquietudes que puedan surgir en el servicio a Dios, y sobre todo traer margoa, traer tranquilidad al alma de la persona. Uno de los principales obstáculos que tenemos hoy en día para poder servir a Dios es justamente la falta de tranquilidad interior que tenemos. No estamos seguros de nada, estamos constantemente preocupados por la parte espiritual, por la parte material, y porque nuestro ego sea satisfecho, porque las personas nos miren de determinada manera. Cada uno tiene sus asuntos. Entonces, este libro trae tranquilidad, como ya vamos a ver y vamos a disfrutar en la medida en que sigamos adelante. Por supuesto, en todo este año, durante nuestras clases, trajimos muchos conceptos y nos basamos en las enseñanzas de los rebes que se basan en este libro, y van a ver muchas cosas escritas que ya hemos abordado, como una forma de transmitir también esa tranquilidad, en el sentido de que si en algún momento no pueden dominarse y regresan a algún pecado, o no logran
llegar a cumplir sus objetivos, sus ambiciones, no llegan a ser tzadikim, no llegan algunos quieren constantemente satisfacer todos los requerimientos que le piden, ya sea el jefe, la esposa, los hijos, los padres y sobre todo uno mismo. Entonces todo ese tipo de cosas produce intranquilidad en la mente y en el corazón de la persona, que no lo deja conectarse con Dios. Entonces, primero que todo, como otra instrucción que aprendemos de todo esto, es saber que la teshuvá depende de perdonarse a uno mismo. Para que Dios nos perdone y también para que nos perdonen las otras personas, también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Como habíamos dicho, la teshuvá no es simplemente perdonar. Por supuesto es, como dicen algunos acá en este libro, perdonarse y prometer que uno no va a volver a hacer lo que hizo, que lo alejó de Dios, es una de las condiciones para que la teshuvá sea correcta, pero no es la parte principal de la teshuvá, es nada más que el comienzo. Teshuvá quiere decir retornar. Entonces, así como pedimos a Kadosh Baruj Hu que nos perdone y que nos deje conectarnos con Él nuevamente, ya sea de abajo para arriba o de arriba para abajo, también tenemos que hacer eso con nosotros mismos. Tenemos que, por un lado, perdonarnos, y eso nos va a permitir, es una puerta que se va a abrir a descubrir dentro de nosotros mismos que en realidad no hay nada que perdonar y que tenemos dentro nuestro un potencial de instrumentos y de capacidades que nunca descubrimos, y no porque no lo hayamos querido. Como dice el Admor Hazaken también en el Tanya, que cuando una persona peca es porque se ha nublado su mente y no ve la realidad. Entonces, tienen que saber que también esa mente nublada y esa inseguridad y esa falta de camino que una veces tiene es parte del proceso en el cual Akadosh Baruj Hu nos ha puesto para que nosotros busquemos. La vida de la persona es una búsqueda constante, un caminar, no quedarse quieto, es seguir y seguir adelante con todas las fuerzas y pidiéndole a Dios constantemente que lo bendiga y le muestre el camino. Entonces, en estos últimos minutos que nos quedan, quiero agradecerles a todos ustedes, porque a pesar de que es en medio de la semana, cada vez somos más que nos reunimos. Quiero informarles que estamos programando otro curso más, pero este es un curso que va a ser nada más que para 20 personas y que va a ser dedicado a estudiar el libro de Hasdei David, la Kabbalah del Arizal. La semana que viene vamos a dar más información sobre esto. Y también quería decirles que el 10 de Shvat del mes que viene es el Yortzeit, el aniversario del fallecimiento del Rebbe anterior, Rebbe Yosef Yitzhak Schneerson, y el día en que el Rebbe Menachem Mendel asumió el liderazgo del movimiento de Chabad y por supuesto asumió el liderazgo del judaísmo y de la generación del Mashiach. Y en ese día nosotros leemos un mamar, un discurso hasídico, mejor dicho, en ese día se publicó el último discurso hasídico del Rebbe Rayatz, que fue escrito en 3 partes, se llama Bati Legani. Entonces el Rebbe nos dijo que un mes antes, desde el 10 de Tebet, nosotros comencemos a estudiar
este Mahamar quiero decir que este Mahamar se llama Bati Legani, que significa vine a mi jardín, y es parte del libro de Shira Shirim, que dice Bati Legani Ajoti Kala, vine a mi jardín, mi hermana, mi novia, y es como explica el Rebbe en ese discurso de hace ya 60 años, se van a cumplir 60 años este 10 de Shvat, dentro de casi un mes. Explica allí, en ese momento que escribió para el Yortzeit también, para el aniversario del fallecimiento de su madre y de su suegra, el Rebbe anterior, explica cómo Dios cuenta que vino a su jardín y explica lo que significa Dirá Betachtonim, una morada en los mundos inferiores y todo ese tipo de cosas. Y me gustaría, aunque sea, dar una clase o dos para que podamos leer eso, porque cuando yo leí por primera vez lo asocié por supuesto con nuestro trabajo de genética, porque Gan se refiere al Gan Eden y se refiere al jardín donde la persona quiere estar y donde es feliz. Hablando en ciencia, tuvimos la asociación de que Gan es Gen, como explica el Rav Ginsburg en uno de sus seminarios de genética. Gen en hebreo es Gen, y Gen por supuesto viene de Génesis Bereshit, de cómo se crean las cosas, y los genes del ADN son justamente las instrucciones de cómo se crea un ser humano. Y espiritualmente los genes de la creación es todo lo que estuvimos hablando hasta ahora del Tzimtzum y de la Ohr Ein Sof. O sea que en cada uno de los aspectos de la creación estamos hablando constantemente de lo mismo. Y por eso se llama Kabbalah, porque hace paralelos entre lo espiritual y lo material. Y a medida que encontremos más paralelos, vamos a llegar a un momento en que se va a cumplir el Shema Israel, en que vamos a percibir algo que es constante, que Abaye Elohim, Abaye Echad, que las cosas espirituales, la Or Sobeb, la luz que está por encima de los mundos, es la misma que Elohim, Gematria Ateva, la naturaleza, la luz que llena los mundos, que todo es uno. Es el objetivo de la Kabbalah y que es llevado a su concreción máxima a través del Hasidut, porque el Hasidut estudia a Dios a través de conocer nuestra alma, porque nuestra alma es como el rocío, está pero no está, toca pero no toca. Es algo que tenemos adentro y que es lo más cercano, la cosa espiritual más cercana que tenemos y la que nos da vida personal a cada uno. Y por otro lado está conectado con aquello tan aparentemente lejos, pero que está tan cerca, que es la esencia de Dios. Entonces queremos decir nuevamente Lejaim. Nos vamos a preparar para la próxima clase que va a empezar en unos minutos para Benei Noach. Espero que la emoción que nosotros sentimos en cada clase por tener el mérito que no entendemos bien por qué justo a nosotros, a Kadosh Baruj Hu nos ha premiado con esto, pero queremos decirle Lejaim a todos. Qué gusto hermoso. Vino de la tierra de Israel con arak, con anís de la tierra de Israel. Algo hermoso. Entonces, que disfruten de tranquilidad en su alma, en su corazón, respiren hondo y saquen todas las preocupaciones de su interior, y entonces todo eso
Akadosh Baruj Hu lo va a tomar como un traslado, como un reconocimiento, un agradecimiento a él de que ya ha arreglado eso en forma completa y simplemente tenemos que abrir los ojos para verlo. Lejaim, Lejaim, Shavua Tov, a los que no se pueden quedar, esperemos que todos se queden, están todos invitados. Y bueno, Lejaim a todos, gracias a todos. Estamos tratando de poner nuevamente un poco de música, pero no funciona. Bueno, también es por providencia. Ki Hashem Elokecha